En el corazón de la Francia medieval, rodeada de colinas verdes y campos fértiles, nació Juana de Arco el 6 de enero de 1412, en la pequeña aldea de Domremy, perteneciente al Ducado de Bar. Francia estaba sumida en la devastación de la Guerra de los 100 años, un conflicto brutal entre los reinos de Francia e Inglaterra. Hija de campesinos piadosos, Jacques d'Arc e Isabel Romé, Juana creció en un hogar sencillo y profundamente católico. Sus padres la educaron en el temor de Dios y en la devoción a los sacramentos, valores que moldearían su espíritu indomable y su fe inquebrantable. Desde muy temprana edad, Juana mostraba un fervor religioso poco común. Prefería la soledad de la oración a la compañía de los juegos. A menudo se la veía arrodillada largos periodos en la iglesia del pueblo, absorta en contemplación ante el altar. Aunque analfabeta, Juana poseía una inteligencia viva y una aguda intuición. Memorizaba con facilidad las oraciones y las enseñanzas transmitidas oralmente, lo que la hacía respetada por su madurez espiritual y su pronto discernimiento. La guerra dejaba huellas profundas en su aldea. Tropas inglesas y mercenarios saqueaban villas, sembrando terror y miseria. Juana creció entre relatos de destrucción y heroísmo, escuchando sobre la desesperada situación del delfín Carlos VII, heredero de la corona francesa. A los 13 años, su vida tomó un rumbo místico y extraordinario. En un campo cercano a su casa, Juana tuvo su primera visión. El arcángel San Miguel se le apareció, rodeado de luz, llamándola a una misión divina para la salvación de Francia. No fue una visión aislada. Pronto siguieron apariciones de Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía que al unísono reforzaron el llamado divino. Juana debía liberar Francia y llevar a Carlos VII hasta Reims para su coronación. Tales visiones, al principio, le causaron temor y vacilación. Ella, una campesina joven y sin formación militar, no veía cómo podría cumplir tan grande misión. Pero los santos le aseguraban que Dios la guiaría en cada paso del camino. Durante 4 años, Juana mantuvo en secreto sus visiones, madurando en silencio la certeza de su llamado. En oración constante, pedía confirmación y fuerzas para obedecer la voluntad divina, aun ante la incomprensión y el peligro. A los 17 años, movida por un impulso irresistible e iluminada por la gracia, Juana decidió actuar. Se dirigió a la ciudad de Vaucouleurs, donde pidió audiencia con Robert de Baudricourt, capitán local, para transmitirle su misión celestial. Al principio, Baudricourt se burló de la joven y la despidió como a una visionaria insensata. Sin embargo, la persistencia de Juana, su convicción inquebrantable y la seriedad de sus palabras comenzaron a inquietar al capitán, que empezó a reconsiderar su juicio. La reputación de Juana se extendía. Algunos habitantes, impresionados por su piedad y su sabiduría fuera de lo común, empezaron a verla como enviada de Dios. Su figura ya adquiría contornos de leyenda viva, incluso antes de empuñar una espada. Tras una serie de signos y profecías cumplidas, incluida la victoria en una batalla que ella predijo, Baudricourt cedió. En febrero de 1429, proporcionó escolta armada para llevar a Juana hasta el delfín Carlos, en Chinon, vestida de hombre para evitar peligros en el viaje. El trayecto fue largo y peligroso, atravesando territorios ocupados y bosques hostiles. Durante 11 días, Juana y su grupo afrontaron riesgos constantes, pero su confianza en Dios la mantenía serena y firme ante los peligros. En Chinon, la presencia de Juana despertó gran curiosidad. Era impensable que una joven aldeana solicitara audiencia con el heredero al trono. Aún así, el delfín Carlos, presionado por consejeros intrigados, accedió a recibirla. Juana fue sometida a una prueba. Carlos se ocultó entre sus nobles para verificar si ella estaba realmente guiada por Dios. Sin haberlo visto jamás, Juana lo identificó de inmediato y se dirigió a él con respeto y solemne tono profético.
El impacto fue inmediato. Juana transmitió al delfín un mensaje íntimo que solo él y Dios podían conocer. Carlos, profundamente conmovido, empezó a considerar que quizá ella había sido realmente enviada por Dios para salvarlo. Antes de permitir que Juana asumiera cualquier misión militar, Carlos ordenó que fuese examinada por teólogos y doctores de la iglesia en Poitiers. Durante 3 semanas, Juana fue interrogada rigurosamente sobre su fe, visiones y pureza de vida. Los doctores, aunque escépticos al principio, concluyeron que Juana era una virgen piadosa, ortodoxa en su fe, y que sus visiones no contrariaban la doctrina de la Iglesia. Reconocieron en ella una gracia especial y la autorizaron a seguir con su misión. La Iglesia no vio en Juana a una hereje ni a una alucinada, sino a un alma pura y celosa que en todo demostraba sumisión a la autoridad eclesial. Su humildad al responder a los sabios teólogos reforzaba su imagen de elegida del Señor. Con la aprobación del clero, Carlos equipó a Juana con armadura, estandarte y un pequeño ejército. Ella rehusó portar una espada nueva, prefiriendo una reliquia hallada detrás del altar de la iglesia de Sainte Catherine de Fierbois, según revelación celestial. Su estandarte, blanco y adornado con la imagen de Cristo en gloria, se convirtió en símbolo de esperanza para los soldados. Juana, que nunca mató a nadie, los dirigía con fervor espiritual, inspirando valor y fe en los corazones desmoralizados. Los comandantes militares, aún escépticos, pronto reconocieron su autoridad moral. La presencia de Juana transformaba los campamentos, cesaban las blasfemias, se evitaban los prostíbulos y muchos volvían a la oración y a la confesión. En poco tiempo, Juana fue llevada al sitio de Orleans, una ciudad estratégica cercada por los ingleses. Allí afrontaría su primer gran desafío militar y pondría su fe en acción en el campo de batalla como nunca antes se había visto. Antes del combate, Juana oraba con los soldados, ayunaba y pedía la confesión general de las tropas. Veía cada batalla como un acto de obediencia a Dios, no como conquista personal, y eso la diferenciaba de cualquier otro guerrero de su tiempo. El sitio de Orleans era una de las mayores amenazas al trono francés. La ciudad, cercada por fuerzas inglesas, resistía con dificultad. Cuando Juana llegó, la moral estaba baja y muchos dudaban de la salvación de los defensores. Juana, sin embargo, irradiaba esperanza. Reunió a los comandantes y soldados, exhortándolos con palabras firmes y llenas de fe. Decía: «En nombre de Dios, los ingleses alzarán el sitio, esta ciudad será liberada, pues así lo ha ordenado el Señor». El 29 de abril de 1429, Juana entró en Orleans, causando gran conmoción entre los habitantes. Para muchos, era la respuesta a las oraciones del pueblo. La doncella se convirtió rápidamente en símbolo de la presencia divina en la guerra. Con impresionante valentía, Juana participaba en los combates. Nunca empuñó un arma para matar, sino que llevaba su estandarte al frente, guiando a las tropas con fervor y convicción. Su presencia en el campo animaba a los franceses y desconcertaba a los ingleses. En pocos días, liderando una serie de ataques audaces, Juana y los franceses recuperaron posiciones estratégicas. Los ingleses, antes confiados, empezaron a retroceder. El inesperado avance fue interpretado como un milagro por muchos. El 7 de mayo, Juana fue herida por una flecha en el hombro durante el ataque al fuerte de Tureles. A pesar del dolor, se negó a retirarse. Tras un breve tratamiento, volvió al frente de la batalla conduciendo a los soldados a la victoria decisiva. Al día siguiente, los ingleses abandonaron Orleans. La ciudad estaba libre. Fue el primer gran triunfo de Juana y marcó un giro en la Guerra de los 100 años. El pueblo celebraba la liberación con júbilo, atribuyendo la gloria a Dios y a la doncella. La victoria reforzó la confianza de Carlos VII en Juana. Ella insistía en que él debía ser coronado en Reims.
ciudad tradicional de la coronación de los reyes franceses, aún bajo dominio enemigo. La audacia del plan parecía imposible para muchos consejeros. Contra todos los pronósticos, Carlos aceptó el desafío. La marcha a Reims se inició con un pequeño ejército y una enorme fe. Por donde pasaban, las ciudades se rendían pacíficamente, reconociendo la misión divina de Juana. Cada paso del viaje parecía guiado por el cielo. Muchos veían en ello la confirmación de que Juana era verdaderamente enviada por Dios. Los habitantes de las ciudades clamaban por su bendición, tocaban su estandarte y pedían sus oraciones. El 17 de julio de 1429, Carlos VII fue coronado solemnemente en la Catedral de Reims. Juana, con armadura reluciente, permaneció a su lado sosteniendo su estandarte, exclamando con lágrimas: «Ahora se ha cumplido la voluntad de Dios». La ceremonia estuvo cargada de simbolismo y emoción. El pueblo veía no solo la restauración del rey legítimo, sino también la manifestación de la providencia divina a través de una humilde campesina. Francia renacía con esperanza y fe. Tras la coronación, Juana deseaba volver a casa. Su misión, creía ella, estaba cumplida. Pero el rey, temiendo perder su símbolo más poderoso, insistió en que permaneciera al mando del ejército, con miras a reconquistar más territorios. Juana obedeció. Continuó luchando con valentía, pero los desafíos se multiplicaban. La guerra no era solo física, sino política. Intrigas en la corte y celos entre nobles comenzaron a minar la influencia de la doncella. Muchos consejeros de Carlos temían la popularidad de Juana. Empezaron a apartarla de las decisiones estratégicas. Aún así, ella mantenía su misión espiritual intacta, actuando siempre con humildad y obediencia. En 1430, Juana intentó liberar Compiègne, ciudad sitiada por los borgoñones, aliados de los ingleses. Durante la batalla fue capturada y entregada al duque de Borgoña. Su prisión conmocionó a Francia y abatió los corazones de quienes confiaban en ella. Carlos VII, el rey a quien había ayudado a coronar, no tomó medidas efectivas para rescatarla. Presionado por intereses políticos, abandonó a la joven a su suerte. Juana estaba ahora en manos de los enemigos. Los borgoñones la vendieron a los ingleses por una elevada suma. Juana fue trasladada a Rouen, donde sería juzgada por la Inquisición bajo influencia inglesa. Acusada de herejía, hechicería y transgresión a las normas sociales, enfrentaría su mayor calvario. El juicio fue dirigido por Pierre Cauchon, obispo de Beauvais y aliado de los ingleses. El proceso, irregular y parcial, tenía como objetivo desacreditar a Juana y, por consecuencia, la legitimidad del rey francés. Durante los largos meses de juicio, Juana mostró una sabiduría extraordinaria. Sus respuestas firmes, aún sin formación teológica formal, confundían a los inquisidores. Reafirmaba que todo lo hacía por mandato de Dios. Acusada de vestir ropas masculinas, Juana explicó que lo hacía por seguridad y porque Dios así se lo había ordenado. Aunque presionada, jamás negó sus visiones ni la misión que le fuera confiada por los santos. Sometida a prisión solitaria, encadenada, mal alimentada y expuesta a continuas amenazas, Juana resistía con valentía. Rezaba constantemente, pidiendo fuerzas a Cristo y la protección de la Virgen María. Su espíritu permanecía firme. A pesar de la falta de pruebas concretas, Juana fue condenada. Los ingleses querían eliminarla no solo físicamente, sino moralmente, como impostora. El veredicto final fue la sentencia de muerte por herejía en uno de los episodios más trágicos de la historia. El 30 de mayo de 1431, con 19 años, Juana fue llevada a la plaza del Mercado Viejo, en Rouen. Ante una multitud, fue atada a una estaca. Pidió un crucifijo que un monje le ofreció. Murió con el nombre de Jesús en los labios. Los testigos relataron que, aún entre las llamas, Juana mantuvo la paz.
Muchos presentes, incluidos soldados ingleses, quedaron profundamente conmovidos. Uno de los verdugos habría exclamado: «Hemos quemado a una santa». El cuerpo de Juana fue consumido por las llamas hasta que solo quedaron cenizas. Los ingleses, temiendo que sus restos fueran venerados, ordenaron arrojarlos al río Sena para evitar cualquier culto póstumo. Sin embargo, su muerte no borró su memoria. Al contrario, la figura de Juana creció como mártir y santa entre el pueblo francés. Muchos comenzaron a relatar curaciones y milagros por su intercesión, y la veneración popular florecía incluso sin aprobación oficial. Carlos VII, liberado del yugo inglés gracias a los hechos de Juana, permaneció en silencio sobre su condena durante años. El recuerdo de haber sido salvado por ella, pero no haber hecho nada para impedir su muerte, lo perseguía. Con el tiempo, voces comenzaron a alzarse en defensa de Juana. Teólogos, juristas y fieles denunciaron la injusticia del proceso que la condenó. El clamor por su rehabilitación empezó a crecer en todos los rincones de Francia. En 1455, 24 años después de su muerte, el Papa Calixto III ordenó la apertura de un proceso de revisión canónica. Carlos VII, ahora más seguro en su trono, cooperó con la investigación destinada a limpiar el nombre de la doncella. El nuevo proceso fue minucioso y contó con el testimonio de decenas de personas que convivieron con Juana, incluidos muchos de sus antiguos compañeros de batalla, clérigos, soldados y aldeanos. Todos confirmaron su piedad, valentía y fidelidad a la Iglesia. El tribunal declaró nulo, injusto y motivado por intereses políticos el juicio anterior. El 7 de julio de 1456, Juana de Arco fue oficialmente rehabilitada. Su honor fue restaurado y su memoria ensalzada como mártir de la fe y de la patria. Esta rehabilitación marcó un punto de inflexión en la historia de Francia. Juana se convirtió no solo en símbolo religioso, sino también en icono nacional. Su imagen se celebraba en misas, fiestas populares y monumentos por todo el país. Durante siglos su fama no disminuyó. Escritores, poetas y artistas retrataron su vida con reverencia. Aún fuera de Francia, su historia se contaba con admiración y su santidad era reconocida por cristianos de diversas naciones. La devoción popular se mantuvo viva, especialmente entre los humildes y los soldados. Juana era vista como intercesora en las batallas espirituales y modelo de entrega total a la voluntad de Dios. Su ejemplo tocaba corazones de todas las edades. En el siglo XIX, con el renacimiento del espíritu católico en la Francia posrevolucionaria, la figura de Juana de Arco resurgió con nueva fuerza. Movimientos religiosos y patrióticos empezaron a promoverla como modelo de fidelidad a la fe y a la nación. El proceso de canonización fue iniciado oficialmente por la Santa Sede. En 1894, el Papa León XIII autorizó la introducción de la causa, reconociendo su vida virtuosa y el antiguo culto que se le rendía. La devoción cobraba nuevo impulso. En 1909, el Papa San Pío X declaró beata a Juana, reconociendo públicamente las virtudes heroicas y los milagros atribuidos a su intercesión. El pueblo católico celebró con gran alegría, especialmente los franceses. Finalmente, el 16 de mayo de 1920, el Papa Benedicto XV elevó a Juana de Arco a la honra de los altares, proclamándola Santa de la Iglesia Católica. La ceremonia de canonización atrajo a miles de fieles a la Basílica de San Pedro, en Roma. En la homilía solemne, el Papa destacó que Juana, aunque guerrera, siempre fue obediente a la Iglesia y actuó movida por la fe. Su valentía provenía de la oración y su espada, de la confianza en Dios. Era un ejemplo luminoso para todos los tiempos. Con su canonización, Santa Juana de Arco se convirtió en patrona secundaria de Francia, junto a San Luis IX,
Su fiesta litúrgica se fijó el 30 de mayo, fecha de su martirio, celebrada con gran fervor especialmente en su tierra natal. Se erigieron iglesias y capillas en su honor. Su imagen, con armadura y estandarte en mano, pasó a figurar entre los santos más venerados de la cristiandad. En muchos países, escuelas y congregaciones recibieron su nombre. Más que una guerrera, Juana es recordada como mártir de la obediencia a la voz de Dios. Su misión nunca fue movida por vanidad ni ambición personal, sino por un profundo amor a la Iglesia, a la Eucaristía y a la voluntad del Altísimo. Juana nunca dejó de rezar, incluso en el campo de batalla. Oraba con los soldados, fomentaba la confesión y asistía a misa siempre que era posible. Era una guerrera espiritual por encima de todo, como bien comprendían quienes la seguían. Su humildad era constante. Nunca se autoproclamó santa ni profetisa. Se refería a sí misma como la doncella, enviada por Dios. Jamás desobedeció a los sacerdotes ni a las enseñanzas de la Iglesia, incluso cuando fue perseguida. Su ejemplo sigue siendo actual. En un mundo donde la fe es desafiada por ideologías y persecuciones, Santa Juana demuestra que es posible ser fiel hasta el final, incluso cuando todo parece perdido. Su vida es una catequesis viva sobre el coraje cristiano. Los papas contemporáneos han continuado invocándola como modelo. San Juan Pablo II, por ejemplo, resaltó su santidad como signo del protagonismo de las mujeres en la historia de la salvación. Juana, para él, era un ejemplo de libertad interior y fidelidad a Dios. En tiempos modernos, cuando Francia se ve dividida por corrientes contrarias a la fe, el nombre de Santa Juana resurge como testimonio profético. Su figura inspira no solo a los católicos, sino a todos los que buscan la verdad y la justicia. En Lourdes, Lisieux y otros centros de devoción, imágenes de Juana son veneradas con gran amor. Ella, que luchó por el rey terrenal por orden del rey celestial, es saludada como heroína de la fe y guardiana del pueblo cristiano. Cada año en Domremy, su tierra natal, peregrinos se reúnen para rezar en su santuario. Allí donde todo comenzó, los ecos de su misión aún se sienten, como si el cielo jamás hubiera dejado de hablar a Francia por medio de la doncella. El legado de Santa Juana de Arco es profundo y multifacético, atravesando siglos y fronteras. Más que una heroína nacional, se consolidó como una figura espiritual que trasciende el tiempo y habla al alma de cada generación con vigor evangélico. Su vida continúa siendo estudiada en seminarios, universidades y centros de espiritualidad. La singularidad de su misión, una joven sin educación formal, guiada por visiones celestiales, atrae a estudiosos, teólogos y místicos. Juana nunca actuó por gloria personal, siempre proclamó que todo lo hacía en nombre de Jesús y María y con profundo respeto por la Iglesia. Su vida es un testimonio impactante de la capacidad del Espíritu Santo para obrar a través de instrumentos improbables. Es símbolo de la unidad entre fe y acción, espiritualidad y compromiso. Mientras muchos se limitan a la contemplación o a la militancia vacía, Juana integra ambas dimensiones, combatiendo el mal con la espada y con el rosario. La figura de Juana se convirtió en icono de libertad interior. Presa, juzgada y condenada, nunca renunció a su conciencia cristiana. Se negó a traicionar su misión, incluso ante la muerte, revelando una fidelidad que confunde a los poderosos del mundo. Varios santos y beatos modernos la tomaron como ejemplo. Santa Teresita del Niño. Jesús tenía gran devoción por Juana de Arco y escribió obras de teatro en su honor, viéndola como modelo de su propia entrega total a Dios. La juventud católica encuentra en Juana un ideal concreto, alguien de su edad con los mismos miedos y limitaciones humanas, que confió plenamente en la gracia divina y no vaciló en decir sí al llamado del cielo. Su castidad, su valentía y su obediencia a la Iglesia son virtudes raras, especialmente en una época en que la autoridad espiritual
es tan a menudo rechazada. Juana enseña que la obediencia y la santidad no se oponen, sino que se refuerzan mutuamente. En las guerras modernas, sobre todo en las grandes crisis del siglo XX, muchos soldados franceses llevaban medallas con su imagen al pecho, clamando por su intercesión. Se convirtió en símbolo de protección y valentía cristiana en medio del caos. Más allá del campo militar, Juana es invocada en las batallas interiores. Quienes luchan contra tentaciones, persecuciones espirituales o dudas, encuentran en ella una aliada fuerte, una intercesora que también enfrentó el silencio de Dios y perseveró. La iconografía de Santa Juana es vasta. Frecuentemente retratada con armadura y un estandarte blanco, representa la pureza en medio de la lucha. Su imagen inspira no violencia, sino resistencia por la fe, la justicia y la dignidad cristiana. El Catecismo de la Iglesia Católica la menciona como ejemplo de fe, especialmente en el párrafo que trata de la respuesta del hombre al llamado de Dios. Su nombre resuena entre los grandes santos que moldearon el rostro de la cristiandad. En tiempos de crisis moral, Juana es un faro. Se negó a traicionar su conciencia y sus principios, incluso cuando fue amenazada con tortura, muerte y excomunión. Su testimonio desafía a los cristianos tibios a reavivar la llama de la fidelidad radical. El llamado de la Iglesia a que los fieles estudien e imiten a los santos encuentra en Juana un caso ejemplar. No hay contradicción entre mística y acción concreta, entre contemplación y combate. Ella es un puente entre el cielo y la tierra. Muchos movimientos laicos, en especial los orientados a la juventud, la han elegido como patrona. Inspira actividades misioneras, campamentos espirituales, formación de líderes y vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. En la actualidad, cuando la identidad cristiana es cuestionada, Santa Juana recuerda que la verdadera identidad proviene de Dios. Ella nunca se definió por categorías humanas, sino por la misión divina que recibió. Francia, que en otro tiempo dudó en reconocer su santidad, hoy la venera con orgullo. Catedrales, calles, plazas y escuelas llevan su nombre. Su presencia espiritual se siente viva entre los católicos franceses y más allá de sus fronteras. En la liturgia de la Iglesia, su nombre se proclama entre los santos que siguieron al Cordero sin mancha. Aquella que murió injustamente condenada fue exaltada por Dios ante el mundo, como promesa de resurrección para los justos. Los documentos del Vaticano relacionados con su canonización destacan su fe heroica, su obediencia a la Iglesia y su amor por la Eucaristía. Tres pilares sobre los que puede sostenerse cualquier vocación auténtica. En las Jornadas Mundiales de la Juventud, muchos jóvenes se acercan a su historia y se sienten llamados a vivir con mayor radicalidad. Juana, desde lo alto del cielo, sigue hablando a los corazones sinceros e inquietos. Su vida también es una advertencia contra la corrupción del poder y el uso de la religión como instrumento político. Juana fue víctima de ello, pero no permitió que el odio ni el rencor mancharan su alma. Perdonó incluso a sus verdugos. El fuego que la consumió en la plaza de Rouen se volvió símbolo del espíritu que la purificó. Como oro probado en el crisol, Juana fue presentada a Dios como ofrenda pura. Su alma, incluso en el sufrimiento, cantaba el triunfo de la gracia. Su nombre se recuerda con reverencia en letanías y oraciones populares. Los que sufren por su fe, los perseguidos y los que luchan por la justicia la invocan como modelo y defensora. Juana se hizo amiga de los santos y de quienes aún peregrinan. En el cielo, ocupa ciertamente un lugar destacado entre los mártires. Aquella que en la tierra lideró ejércitos, ahora intercede por las multitudes que todavía combaten la buena batalla. Su vida, grabada en el libro de la eternidad, jamás será olvidada. Santa Juana de Arco, la doncella de Orleans, permanece como llama viva en el corazón de la Iglesia. Su historia nos invita a confiar en la providencia,
a escuchar la voz de Dios y a no temer a los gigantes del mundo. Con ella decimos, Jesús, Jesús, Jesús,